Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y en el video del día de hoy les traigo anécdotas perturbadoras usando Randonáutica. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y sin más que decir, empezamos ahora sí con las anécdotas. Para comenzar con el video, vamos a hablar un poco del contexto de qué es Randonáutica. Randonáutica básicamente era una plataforma, es una plataforma que se basa en que tú le pones ciertos parámetros, le das ciertos datos y te da unas coordenadas donde puedes encontrar lugares muy extraños, objetos muy extraños, pero al mismo tiempo la aplicación te pide que pienses en la intención, en el sentimiento que quieres experimentar al ir a ese lugar, ¿no? Entre las cosas más comunes que la gente ponía pues era de que fortuna, misterio, terror. Al momento de que tú intencionabas que tú querías ir ahí, desde, no sé, desde que te querías asustar, que querías tener así fun you con alguien, de esa manera la aplicación te daba las coordenadas. Y como les digo, al principio la gente no pelaba la aplicación. Todo comenzó cuando unos chicos usaron la aplicación y en los parámetros le pusieron viaje inesperado, misterio. Entonces la aplicación les dio unas coordenadas que estaban cerca de la playa. Estos chicos estaban en Seattle, entonces fueron a la playa de Seattle y ahí se encontraron una maleta. Ellos pensaron que a lo mejor estaba llena de dinero, que tenía cosas perdidas, de alguien que iba a viajar, ¿no? Pero al momento de que la abrieron, descubrieron que había un cuerpo, partes de una persona ahí en la maleta. Rápidamente llamaron a la policía y empezaron a indagar con las investigaciones y pues obviamente primero cuestionaron mucho a los chicos, ¿no? De por qué ellos habían específicamente encontrado esta maleta y al mismo tiempo se fueron en contra de los creadores de la app, pero ellos dijeron que su aplicación se basa en números aleatorios, pero obviamente no nada más es eso. Y muchas personas han pensado en teorías de cómo es que funciona la app. Muchas dicen que altera la realidad, que manipula la física, la cuántica para darte como que indicios de otra realidad, que te envía a otra realidad y que por eso es que tú puedes encontrar lo que estás intencionando. También muchos dicen que te puede leer el pensamiento y por eso es que te manda a los lugares a los que son más perturbadores, ¿no? Porque en tu mente tú estás pensando en cosas perturbadoras y por eso es que te manda a lugares pues muy random, pero de una manera a veces perturbadora. Ya no es tan famosa, pero muchas personas aún la siguen utilizando porque sí da un poquito de morbo. Yo la quise utilizar, pero me dio un poquito de culo porque pues no quiero que me rastien, porque según dicen que se queda guardada la ubicación del punto original del que tú partes, ¿no? Entonces, mucho juego con eso. Pero creo que ya les di mucho contexto, ya abre mucho el papoy y es momento ahora sí de comenzar con las historias. Para la primera anécdota tenemos a un grupo de chicos. Ellos estaban en una peda en una ciudad grande, digamos, pero no vivían como tal en esa ciudad, sino que vivían en un pueblo cercano. Por lo cual ellos después de terminar la fiesta no tenían nada más que hacer y uno de ellos propuso de que, ay, ¿y si abrimos Randonáutica y vemos a dónde nos manda, no? Todos aceptaron en un grupo como de 5 chicos y se subieron al coche de uno de ellos. Empezaron a usar la aplicación y le ponían de que lugar abandonado misterioso a los parámetros. Entonces, al momento de que les dio las coordenadas, los mandó a desviarse desde la autopista que ellos estaban conduciendo y los envió por un camino que se entroncaba con un camino rural. A ellos no les dio como miedo porque pues era normal, ¿no? De que en Estados Unidos a veces hay caminos rurales que se entroncan con las autopistas. Entonces ellos se metieron por ese entronque y empezaron a circular por ahí, digamos que fue más o menos como 1 kilómetro, pero el camino se iba haciendo angosto y de cada lado se iba haciendo como zanjoso, o sea, y se iba haciendo profundo como la zanja. No había manera en la que dos coches pudieran caber, sino que era uno de ida y uno de venida, o sea, no había más posibilidad de otros carros. Se miraba todo solo y seguían avanzando, pero en el momento en el que seguían avanzando se dieron cuenta de que se iban haciendo como más estrechos todo el paisaje, como que había muchos árboles y los árboles iban cubriendo gran parte del camino. Ya no pudieron avanzar más y se dieron cuenta de que detrás de los árboles, entre todos los árboles, había varias casas, pero eran casas muy extrañas que tenían una brima muy rara, porque cada una tenía la bandera de Estados Unidos, tenía un espantapájaros en medio en la fachada y también toda la fachada estaba cubierta como con símbolos y frases extrañas. A ellos eso les dio un poco de miedo porque dijeron, what the fuck, o sea, qué personas vivirán aquí o estarán abandonadas las casas, ¿no? Pero no le prestaron atención, ellos seguían como por el camino. Ya no pudieron avanzar más, como les digo, porque se toparon con una camioneta. La camioneta estaba totalmente detenida ahí. Pensaron que a lo mejor alguien se había detenido pues
hacer algo, no, que estaba descompuesta. Pero cuando pusieron más atención, uno de ellos descubrió que no tenía llantas la camioneta, sino que estaba apoyada sobre bloques de concreto. Ahí ellos empezaron a asustar porque ya no había manera de regresar y dijeron, no, ya mejor vámonos de aquí, ¿no? Vamos a dar la vuelta. En cuanto estaban maniobrando para dar la vuelta, les salió un güey detrás de la camioneta. Y no saben cómo llegó, pero se escuchó como un motor de un 4x4 de unos racers. Llegó el tipo en uno de esos y no les dijo nada, nada más los alumbró con una lámpara y traía del otro lado, en la otra mano, un objeto, ya saben de cuáles, de los que se usan para desvivir personas. Entonces ellos se asustaron, le aceleraron al auto y pudieron como maniobrar para no caerse en la zanja. Pero en ese momento también el otro güey se subió al racer y los empezó a perseguir. En eso que les salen como 20 perros alrededor y no saben de dónde salieron, pero les salieron un buen de perros. Como que les querían tapar el camino para que no se salieran del camino de terracería. Otra vez el que estaba manejando supo maniobrar y no se habían dado cuenta, pero el güey ya los había alcanzado, ya hasta se había bajado otra vez de racer y ya casi que iba hacia la puerta de uno de ellos para abrir la puerta de uno de ellos, pero le pisó a todo. El que iba manejando le pisó a todo y pudo salir del entronque. Todos estaban bien asustados, hasta lo borracho se les había quitado porque, o sea, estaban ambientados y se sentían alentonados porque obviamente habían bebido, ¿no? Pero ya ese momento ya hasta lo pedo se le bajó por el miedo que habían sentido de que ese hombre les iba a hacer algo. Fueron al departamento de uno de ellos y empezaron a buscar información del área al que se habían metido, o sea, como que quién vivía ahí, la historia del lugar, ¿no? Y se dieron cuenta de que supuestamente hay leyendas que dicen que esa comunidad, en ese específico es esa parte donde ellos se metieron, pertenece al grupo o al clan de las 3K, que no puedo decir porque me toma el video, pero es la triple K, ustedes saben de cuál, que son personas muy conservadoras, que según se creen los padres de la patria de Estados Unidos, que son demasiados malas personas, porque ellos tienen unos valores de que muy arcaicos de los primeros fundadores, de los primeros personas que llegaron en barco a Estados Unidos. Entonces ustedes ya se imaginarán de quién estoy hablando. Y por lo mismo, pues todos ellos eran de diferentes etnias, eran LGBT, y entonces también tuvieron miedo porque los del grupo de las 3K son bien de que todo eso a ellos son bien radicales, a ellos no les gusta nada de eso. Y que ellos se sorprendieron porque imagínense, si los perros hubieran conseguido taparles el camino y el otro güey los hubiera alcanzado, ¿qué les hubiera pasado a ellos? Pues los hubieran desaparecido básicamente, ¿no? Y aquí se acaba este relato, ya no volvieron a usar la aplicación porque sí quedaron como medio asustados de lo que les había pasado y que como la aplicación los mandó hacia ese lugar diciéndoles que estaba abandonado cuando pues, realmente no, o sea, vivían esas personas ahí. Pero sí está muy turbio. ¿Ustedes qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que es creíble o ustedes han usado Randonáutica? Déjenme saber aquí su opinión y vamos con la siguiente historia. Para la siguiente historia nos ubicamos otra vez en el 2020 en el estado de Texas. Esta historia es acerca de unos chicos que tenían aproximadamente 17 años. Uno de ellos tenía un auto y querían probar Randonáutica ya que habían escuchado pues todo lo viral que se hizo, ¿no? A los lugares que te mandaban. Entonces ellos decidieron ponerle en el buscador otra vez lugar abandonado, desolado y misterioso. Les dio una ubicación específica. Ellos vivían en un pueblo de Texas, entonces les dio una ubicación a unos que serán 3 kilómetros de donde ellos estaban, ¿no? Entonces fueron en el auto, como les digo, y llegaron hacia un lugar que era como un pastizal, había muchos maizales y en medio estaba un granero, pero el granero se veía abandonado. Y ellos dijeron, mira, ahí es donde marca el punto que nos está indicando Randonáutica. Se bajaron del auto porque obviamente no puedes meter hacia un como sembradío tu auto porque se te descompone, ¿no? Entonces ellos se bajaron del auto, se fueron caminando y llegando al granero, uno de ellos le dice a los demás, vamos a meternos a ver qué encontramos. Y en lo que iban a abrir la puerta, escucharon como un crujido en la parte de arriba. Se dieron cuenta de que arriba había un hombre completamente encuerado, o sea, no traía nada de ropa y nada más estaba sosteniendo un gancho, un garfio así. Y en ese momento ellos se asustaron, no dijeron nada, nada más se balbucearon como de que vámonos. Pero el hombre se dio cuenta de que estaban ahí, entonces se echó un brinco de que estaba en el segundo piso y se echó un brinco en el granero. Dijeron como what the fuck.
se pudo haber lastimado, ¿no? Pero no, o sea, el hombre se paró de la nada y los empezó a perseguir. Entonces ellos corrieron entre el barbecho, entre el pastizal, y en medio encontraron como una chocita. Y había varias cosas, había demasiadas herramientas, había garfios, había ganchos, y uno de ellos hasta agarró uno porque dijo, no puede ser que estemos alucinando, y si nos pasa algo, esto va a ser una prueba. Si le pasa algo a alguno de nosotros, esto va a ser una prueba de que aquí había algo o alguien que nos hizo algo, ¿no? Corrieron como pudieron con todas sus fuerzas y el hombre todavía seguía atrás de ellos, pero como les digo, iba así corriendo pues sin nada de ropa. Lograron subirse al vehículo y ya casi los atrapaba también el hombre, pero pues no, o sea, no los alcanzó. Le pisaron a todo lo que da y se fueron a la casa de uno de ellos. Ya investigando se dieron cuenta de que estaban muy cerca de un lugar donde ocurrieron sucesos muy trágicos, porque había una leyenda de que en ese lugar había pasado la masacre del hombre de los ganchos, del desvividor de los ganchos, que era un desvividor serial que justo y por esa área había escondido los cuerpos de las personas que había desvivido y que no lo habían atrapado. Ellos pensaron, imagínense que nos hayamos topado con un descendiente de esa persona, con esa persona o con un loco que quería replicar lo que este desvividor había hecho en la vida real, no hace 50 años, y que ellos se quedaron así como de what the fuck, ya no hay que usar la aplicación. Y yo aquí me pongo a pensar, o sea, sí, está mal que ese hombre haya salido como pues sin nada y que los haya perseguido y que les haya querido hacer algo, pero al mismo tiempo también digo, o sea, tú te metiste a propiedad privada, porque si estás viendo que hay un granero, que hay sembradío, obviamente ese sembradío alguien lo hizo, tiene que ser de alguien, y eso es allanar propiedad privada, que pues eso también es ilegal. Pero aquí estamos jugando mal el lado paranormal, no las acciones de las personas. Pero sí, o sea, es como de que de la nada te puedes buscar un problema porque estás invadiendo propiedad privada, que es lo que pasa mucho a las personas que usaron Randonáutica. ¿Ustedes qué opinan sobre esta historia? Déjenme aquí su opinión en los comentarios y vamos con la tercera historia. Para la tercera historia tenemos a una pareja. Ellos llevaban un año de relación y era muy común, o no sé si todavía sea muy común, que por ejemplo cuando tú tienes un auto hay lugares o montañas a los de donde tú te puedes estacionar, ¿no? Y hay miradores y no sé, a veces hay cine o nada más se juntan como para comer, para cenar, pero son miradores muy específicos en cualquier ciudad. En cualquier ciudad hay mínimo un mirador. Pues ellos dicen que ese era su plan de cada fin de semana, de cada viernes, como de, ay, vamos a dar una vuelta, vamos al mirador y ya después de eso, pues a ver qué hacemos. Pero ese era el plan, o sea, de que iban a ir al mirador. Pues ya, ese plan transcurrió con normalidad, les dieron como las 2 de la mañana y ya querían irse a sus casas, pero como que todavía no tenían sueño, entonces dijeron de que, ay, ¿qué hacemos? Y la chica le dijo, ah, mira, descubrí esta aplicación que se llama Randonáutica, y si buscamos un lugar así perturbador, y como los dos eran bien entrones, pues obviamente sí jalaron, entonces empezaron a buscar, ¿no? Y ella en los parámetros le puso de que fortuna, riqueza, lugar alejado, y ya, ¿no? Le salió una ubicación como a 10 minutos de donde estaban, se fueron, agarraron camino y pasaron como por calles normales y se iban adentrando como a colonias normales, ¿no? Ya cuando iban llegando hacia el punto que les había indicado la aplicación, empezaron a ver casas lujosas, así muy de lujo, pero demasiado lujo, así que estaban enormes, que se miraban caras. Al mismo tiempo de que se miraban como que fuera un barrio rico, también al mismo tiempo se miraban muy perfectas como para ser reales, como si fueran parte de una utilería, como si todas hubieran sido hechas del mismo diseño, nada más cambiándoles como detallitos muy sutiles, pero que se miraban como si fueran parte de un escenario. Y también que no había ningún sistema de seguridad, que no tenían portón, que no tenían vallas, literal. Estaban nada más rodeada de árboles y ya eso era todo, o sea, no había, para hacer un barrio rico obviamente siempre debe de haber como un tipo de seguridad, ¿no? De que cámaras y así, no veo nada. Y a la chica pues le pareció raro, ¿no? Y aburrido, porque dijo, ay, este es el lugar al que nos mandó la aplicación. Volvió a sacar su teléfono y volvió a buscar ahí mismo otra cosa, ¿no? Y ahí ella le puso perturbador al siguiente como lugar, al punto al que ella quería llegar, ¿no? Y la aplicación los mandó a unos cuantos metros hacia el final de una calle del mismo barrio rico en donde estaban. Pues ya le dijo a su novio que conduciera y ya cuando iban llegando a esa calle, justo el punto era el final de la calle, entonces condujeron y cuando más se iban acercando iban notando que en la casa había detalles extraños,
Lo primero que notó es que en la fachada, como que en las jardineras, había globos colgados y que la puerta tenía un ramo y un moño así atravesando la puerta, un moño rojo. Es muy común que cuando a ti te entregan una casa, cuando la compras, muchas veces te ponen un moño, ¿no? Para que cuando tú abras con tu llave y cortes el moño y digas como de que, ya estoy en mi casa, porque la compraste. Entonces que esa era la vibra que ella sentía, como que les habían puesto esa casa ahí para ellos. Y lo más extraño llegó después, porque ya cuando iban estando más cerca, vieron que había una persona de cada lado de la puerta, como si fueran chaperones, esperando a que ellos entraran. Obviamente ellos no se detuvieron, dieron la vuelta en U y se salieron del barrio. Pero ya cuando se iban dando la vuelta para salirse del barrio, sintieron que alguien los iba siguiendo en un auto. Entonces ellos se empezaron a paniquear y la solución más rápida fue que, según, se metieron en una gasolinería en donde se miraba que había pues traileros, gente que iba pasando, ¿no? O sea, como que era una carretera medio transitada. Entonces se metieron ahí y ya fue como se sintieron seguros, ya hasta que pasó el día siguiente. Nada más se quedaron como, what the fuck, ¿qué fue lo que nos pasó? O sea, ¿cómo es que nos mandaron a esa casa? ¿Fue coincidencia? ¿Se la iban a dar a alguien más o algo así? Da la casualidad que les tocó ir un tiempo después por esa área. Creo que iban a ir a una fiesta de un amigo, no sé, pero tenían que pasar por la carretera por la que estaba el barrio rico, según ellos. Cuando se iban metiendo a la carretera, notaron que el barrio que ellos habían visto esa noche no existía. No había calles, no había ni pavimento, era como si fuera un campo abierto así, de las veces en los que ni siquiera han empezado a construir, como que son parcelas así, nada más con puro pasto, así se veía, que no había nada, o sea, no había ninguna casa, no había ningún poste, no había absolutamente nada. Y eso reforzó su idea de que quizá la aplicación los mandó a otra realidad, no se sabe si a otra realidad, al futuro de lo que iba a ser ese lugar con esas casas pues de lujo, pero sí se sacaron de onda, ¿no? Y yo aquí voy a meter mi cuchara. Yo creo, no sé si ustedes han visto la película de Vivarium, que es una película donde una pareja decide comprar una casa, entonces va a una inmobiliaria y en la inmobiliaria los mandan hacia una residencial que da con las características que esta historia nos está diciendo, o sea, de que las casas se parecían todas iguales, no había ningún color diferente, como si fuera todo muy de plástico, de teatro, o sea, muy, muy fake. Me sonó esta película, porque en la película pasan muchas cosas y literal es la historia que acaban de contar estos chicos, esta pareja. Si no la han visto, véanla, se las recomiendo, pero sí me parece que a lo mejor, no quiero sonar como supersticioso, pero imagínense que sí pueda cambiar la realidad, que pueda alterar de manera cuántica la realidad que tú estás viviendo y te mande a lugares donde estás viviendo en otra realidad. Me parece increíble. Pero ustedes qué opinan, cuéntenme su opinión aquí en los comentarios, déjenme ustedes lo que quieran y vamos con la última historia. La última historia ocurre en México, porque obviamente mucha gente también lo usó en México, no en las grandes ciudades a lo mejor, pero sí en los ranchos, y esta historia se ubica en el estado de Tamaulipas. La protagonista es una chica que dice que cuando tenía más o menos como 17 años, justo antes de que pasara el encierro mundial, sus papás habían comprado una casa en una colonia que apenas estaba creciendo a las afueras de la ciudad donde ella vivía en Tamaulipas. Ella dice que no había muchísimas casas ahí, literal todo el fraccionamiento era un fraccionamiento privado que estaba rodeado por una barda de aproximadamente 4 metros, o sea, es una super barda. Ella dice que desde que llegó pues no notó nada raro, no se había como sugestionado de nada, pero empezó a utilizar la aplicación por aburrimiento cuando llegó el encierro mundial en el 2020. Los parámetros que siempre ponía era de que lugar misterioso, misterio, aterrador, y todas las veces, mínimo como unas 5 veces ella la utilizó y siempre, siempre la mandaba detrás de la barda. Siempre, 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 siempre al mismo punto detrás de la barda. Todas las perras veces al mismo punto detrás de la barda. Ella obviamente no quería ir porque literal era dar como una vuelta, si no es que brincar la barda, que eso es peligroso, tenía que dar una vuelta de que a no sé cuántas hectáreas por a llegar al otro lado, ¿no? Y preguntándole a las personas le dijeron que ese lugar era muy peligroso porque el fraccionamiento está rodeado de cerro, hay pantanos, hay cocodrilos, hay serpientes, hay muchísimas cosas que literal te pueden desvivir. Y que también de ese lado de la barda, muchas personas que se dedican a, ya saben que en México, que ahí van a tirar personas y que por eso es muy conocido ese lugar, porque pues es un lugar peligroso para ir. O sea, si ella iba, pues iba a encontrar su perturbación, o sea, ya saben. De todos modos, la curiosidad no la dejaba, o sea, ella seguía chingando que quería usar la aplicación.
Entonces, de una de las pocas veces que la volvió a utilizar, volvió a poner los mismos parámetros, ¿no? Pero ahora la mandaban a una casa que estaba dentro del fraccionamiento. Caminó hacia ahí, no se quiso meter, pero la casa parecía una casa normal, pero sí daba una vibra rara. Y hablando con algunos vecinos, resulta que la casa era un punto de encuentro, punto de reunión, o sea, donde los Asifor hacían cosas turbias y que ahí habían encontrado una persona. Entonces que por eso pues había tanta energía negativa en esa casa. Otra vez, ahí ya van 2 veces que le salen cosas perturbadoras por buscar misterio y cosas perturbadoras en las especificaciones que le puso a la aplicación. Ella ahí se asustó, pero todavía seguía que quería seguir usando la aplicación. Como que una de las otras veces que estaba aburrida, la volvió a abrir. Empezó a salirle que tenía que irse hacia la carretera que estaba afuera del fraccionamiento, pero después se dio cuenta de que esa carretera famosa o ese tramo de la carretera, porque se rumoraba que ahí aparecía una señora que estaba vestida de blanco, la Llorona Di, y que era la responsable de que sucedieran muchos accidentes ahí en esa área donde le había indicado la aplicación que fuera. Obviamente ya se cagó, ya fue mucho, o sea, ya le habían pasado muchas cosas, se había descubierto muchas cosas muy perturbadoras, pero todavía le quedaba la espina. Ella no le tomaba importancia, decía, a lo mejor me estoy sugestionando, o sea, esto no puede ser real. Lo que ya cambió su perspectiva de todo fue que en una noche, mientras estaba aburrida, eran como las 3 de la mañana, y se salió a dar una vuelta, pero luego regresó a su casa y se metió a bañar. En cuanto se estaba bañando, el baño tenía una ventana que daba justo hacia el área de la barda, y ese día, en esa noche, estaba abierta. Entonces empezó a escuchar como unos quejidos muy raros, como de alguien que se estuviera quejando, como si estuvieran a una persona, a una mujer. Entonces ella se cagó de miedo, cerró la ventana, cerró la llave del agua y se puso sus audífonos y trató de dormirse lo más rápido que pudo. Al día siguiente le preguntó a su familia si ellos habían escuchado todo lo que había pasado en la noche, ¿no? Ellos le dijeron que sí habían escuchado, pero que después, cuando fueron a preguntarle a más vecinos, le volvieron a decir que en ese lugar hacen cosas muy turbias, que la gente va a tirar cosas ahí, porque obviamente, como los pantanos son hondos, pues obviamente tú tiras algo ahí y por más que tú quieras buscarlo ya no lo vas a encontrar, y que según que ese día a lo mejor habían aventado pues a esa señora, ¿no? A esa mujer que estaba llorando. O muchas veces también que según hacían trabajos de brujería, de hechicería, o que veían cosas al otro lado de la barda, pero que eran cosas inexplicables como nahuales o así, ¿no? Entonces había muchos rumores, muchas teorías, muchas leyendas de lo que pasaba al otro lado de la barda, y ya para ahí este punto ya ella dijo no, ya no voy a usar esta aplicación porque ya fueron muchas cosas. Dejó de usar la aplicación porque sí estaba cagada de miedo de que la aplicación quería que fuera un lugar donde pasaban cosas turbias, y qué tal que si a ella le pasaba algo, ¿no? Pasó el tiempo, ella se fue de ese fraccionamiento porque se casó, o sea, ya para este punto ya está grande, pero cada vez que vuelve a ese fraccionamiento, que se queda a dormir con sus papás y que va hacia el otro lado de la barda, que ve hacia el otro lado de la barda, sigue sintiendo la energía muy pesada y siente como si alguien la estuviera observando desde el monte. Bien turbio. Con esta historia hemos finalizado con las anécdotas usando Randonáutica. ¿Ustedes creen que las cosas que pasan, las cosas perturbadoras que pasan, son por sugestión de las personas? ¿O sí creen que haya como una vibra paranormal, un fallo en la realidad, un que te leen tus pensamientos para que puedan mandarte al lugar al que tú quieras ir? Yo le voy más a que sí es más de sugestión, pero también hay que tener cuidado porque la aplicación, o sea, utiliza tus datos de GPS, entonces quién quita y no ellos también saben de dónde tú vives, o sea, saben toda tu información y puede que algún día te pase algo solo por estar compartiendo tu ubicación. Yo por eso es que no la utilizaría, porque qué miedo que llegaran a mi casa o que me pasara algo por andarle jugando al curioso. Pero bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron estas historias. ¿Ya conocías Randonáutica? ¿Te dio curiosidad? Yo sé que sí, te dio curiosidad de probar la aplicación. O cuéntame si ya la has utilizado. Déjame aquí lo que tú quieras, un comentario. Recuerda que mi nombre es Aiden y me apoyarías muchísimo si le das like a este video, lo compartes para que esta comunidad siga creciendo. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye.